Muy buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a esta puesta en circulación de la obra Las dolorosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití, de la autoría del distinguido historiador e investigador y miembro de Número, licenciado Bernardo Vega. Saludamos la mesa de honor integrada por el honorable presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcer. Al autor de la obra que esta noche se presenta, el licenciado Bernardo Vega. Y al prologuista de dicha obra, doctor Flavio Darío Espinal. Asimismo, saludamos los miembros de la Junta Directiva 2022-2025, a los pasados presidentes presentes, miembros de Número, correspondientes y colaboradores que siempre nos acompañan, a los invitados especiales, profesores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. Muchas gracias a todos por estar aquí. A seguidas, vamos a llamar al honorable presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcer, quien tiene unas palabras de salutación y bienvenida. Señores miembros de la mesa principal, Bernardo Vega y Flavio Darío Espinal, señores miembros de la nueva Junta Directiva, académicos Fernando Pérez Memén, vicepresidente, Miguel Reyes Sánchez, secretario, Werner Félix, tesorero, y Miguel Guerrero, vocal. Señores académicos, miembros de Número y correspondientes, amigos y colaboradores, invitados especiales, señoras y señores. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, agradecemos la gentileza de su compañía en este acto en el que ponemos a circular el nuevo libro del historiador Bernardo Vega, miembro de Número y pasado presidente de nuestra institución, titulado Las dolorosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití. La publicación de esta obra no solo enriquece el catálogo de publicaciones de nuestra institución, sino también enriquece la bibliografía histórica nacional, pues se trata de un ensayo en el que su autor aborda un tema que es a un tiempo histórico y político, tema que además corría el albur de perderse en una insondable zona del olvido colectivo. En la medida en que discurra la lectura de la obra, el lector podrá comprobar la manera como Bernardo sistematiza sus fuentes, así como los testimonios de actores claves en el proceso electoral de 1994, pero también constatará cómo los reúne a la manera de piezas dispersas de un complejo rompecabezas, como lo fue la delicada crisis política que derivó del colosal fraude electoral de 1994, el cual estremeció casi hasta el colapso el sistema democrático dominicano. Soy de opinión que al rescatar del olvido esos episodios traumáticos del devenir político nacional, con este ensayo histórico de Bernardo Vega deviene
en una importante contribución y herramienta para el estudio, conocimiento y comprensión de la evolución de la democracia dominicana contemporánea. Si bien es cierto que durante el fraude electoral del 94 muchos dominicanos no fueron conscientes de la magnitud de la crisis política, así como del enorme impacto que tuvo dicho fraude, lo mismo en el plano nacional que a escala internacional, sobre todo por la coincidencia, como lo destaca el autor, con la crisis internacional haitiana del momento, no lo es menos el hecho de que el pueblo dominicano salió airoso de la referida crisis, aun cuando muy pocas personas se percataron entonces de que al final del túnel la crisis condujo al país hacia una coyuntura de la cual brotó un relevo generacional que gradualmente desplazó o sustituyó a los tradicionales caudillos de la época postdictadura y del liderazgo político nacional. A partir de ese momento se infiere de la lectura, todo cambió en el marco del sistema político y jurídico nacional, ahora con nuevos actores respaldados por formaciones políticas mucho más pluralistas, modernas y menos propensas al caudillismo y populismo político convencionales. No me extenderé más en mi intervención, pues la tarea de comentar y ponderar el nuevo libro de Bernardo corresponde al distinguido colega y amigo, abogado Flavio Darío Espinal. De nuevo, en nombre de nuestra directiva, muchas gracias por su grata compañía. Antes de pasar la palabra al doctor Flavio Darío Espinal, quien tiene a su cargo la presentación de la obra, vamos a conocer un poco sobre su trayectoria de vida. Obtuvo una licenciatura en Derecho Summa Cum Laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y un doctorado en Gobierno y Derecho Público en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, institución en la que ha sido director del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales y del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos, CEPRE, y director de la Escuela de Derecho. Su libro, Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2001. Ha publicado sobre temas constitucionales, políticos y de relaciones internacionales en órganos académicos nacionales y extranjeros. Es articulista del periódico Diario Libre. Fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo 2016-2020, embajador de la República Dominicana ante el Gobierno de los Estados Unidos y representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos 1996-2000. Es miembro fundador de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y en la actualidad es socio gerente de la firma de abogados Fede Legal. Con nosotros el doctor Flavio Darío Espinal. Muy buenas noches, distinguido presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, autor de la obra, Bernardo Vega, ambos buenos amigos, a los distinguidos miembros de número de la Academia Dominicana de la Historia, a los distinguidos y distinguidas invitados a esta actividad, presentes en esta actividad, amigas y amigos. Me complace sobremanera estar esta noche en esta prestigiosa Academia Dominicana de la Historia presentando un nuevo libro
de uno de sus más destacados miembros, me refiero de esta academia, el licenciado Bernardo Vega, expresidente de la academia, con el título Las dolorosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití. Es un honor para mí que el licenciado Vega me haya escogido para prologar esta nueva obra y que por tanto me dé la oportunidad de dirigirme a esta distinguida audiencia. Esta es la tercera vez que Bernardo Vega me solicita que presente uno de sus libros. La primera vez, a principios de la década de los 90, presenté el libro En la década perdida, el cual consiste en una recopilación de artículos y ensayos que escribió durante los años 80, en los que reflexionó sobre los problemas y desafíos que tanto República Dominicana como América Latina en general enfrentaron en el contexto de la crisis de la deuda y los a veces traumáticos procesos de reformas económicas. En esa ocasión apenas nos conocíamos, por lo que para mí fue a la vez una sorpresa y una distinción que este prominente autor me seleccionara para presentar esa obra. La segunda vez fue en el 2004, cuando presenté cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966, un fascinante libro en el que Vega narra y explica los procesos de toma de decisiones en diferentes instancias del gobierno de Estados Unidos en esa difícil coyuntura post-Guerra de Abril y post-intervención norteamericana, en la que el doctor Joaquín Balaguer, ya de regreso luego de 3 años y medio en el exilio, se postuló a la presidencia de la República. En esa ocasión ya Bernardo y yo habíamos desarrollado una amistad, diría una buena amistad, especialmente porque habíamos coincidido un tiempo en Washington, D.C., en funciones diplomáticas. Casi 20 años después, recibo la distinción, de nuevo, de prologar y presentar en esta Academia Dominicana de la Historia la nueva y valiosísima obra de Bernardo Vega sobre la coyuntura político-electoral de 1994. Durante este tiempo, nuestra amistad, junto a Soledad y a Minerva, se ha estrechado mucho más, por lo que participo en este acto no solo en un rol de académico, sino también como amigo de Bernardo, a quien le expreso un gran sentimiento de afecto y valoración por su indetenible producción bibliográfica. Debo decir que los 3 libros que he presentado, incluyendo esto, apenas representan el 3.7% de los 81, 80, 89, 2, 79, el conteo no sabemos quién lo lleva, de los libros publicados por Bernardo Vega. En lo que respecta al periodo objeto de este libro, que se pone a circular ahora, un primer aporte del autor para entender esa coyuntura política fue auspiciar desde la Fundación Cultural Dominicana, entidad que él preside, la publicación del libro del embajador John Graham, La crisis electoral de 1994, el cual recoge sus memorias, percepciones y opiniones sobre dicha crisis desde su rol como jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y actor clave en los procesos de negociación que se llevaron a cabo entre los actores políticos relevantes, acompañado en esa labor del gran mediador dominicano, Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz descanse. En su libro, Bernardo Vega aborda la coyuntura política de 1994 desde la posición de historiador que recoge y ordena todas las informaciones relevantes como forma de, con la perspectiva que da el tiempo, ofrecer explicaciones sobre las decisiones cruciales que marcaron el rumbo de esa crisis y su posterior desenlace.
El autor adopta el tono de quien narra un diario, pero no de tipo personal, sino de carácter político-social, que incluye aspectos nacionales e internacionales que resultan verdaderamente fascinantes. El tono y el ritmo de la narración atrapan al lector de comienzo a fin. En cada página aparece algo interesante, inédito o revelador. Una vez más, Bernardo Vega muestra su excepcional capacidad de trabajar las fuentes documentales, entre las que están la prensa dominicana y norteamericana, especialmente The Washington Post y The New York Times, los registros de las audiencias sobre la crisis dominicana en los subcomités de relaciones hemisféricas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y de su equivalente en el Senado de ese país, así como las decisiones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, relevantes en esa coyuntura política. El autor tuvo acceso también a dos importantes fuentes que salen a relucir por primera vez en esta obra. Esto es, los archivos del embajador dominicano en Washington en esa época, José del Carmen Ariza, su esposa está aquí, uno de sus hijos, exalumno mío, así como los archivos de Michael Skoll, subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de Estados Unidos durante la crisis de 1994, quien adquirió una inusual prominencia como resultado de aquella famosa declaración del presidente Joaquín Balaguer, en el sentido de que este funcionario norteamericano, momentos antes de concluir una reunión entre ambos, le lanzó los dardos de los partos al preguntarle qué se requería para instalar un gobierno provisional en la República Dominicana. Estas dos fuentes ofrecen informaciones muy valiosas para entender situaciones que tuvieron lugar fuera de la vista pública y que fueron sumamente relevantes en la toma de decisiones en la capital norteamericana con relación tanto a la crisis dominicana como a la crisis haitiana. Para este prologuista, para mí, lo más importante de la obra es la maestría como Bernardo Vega narra los procesos, los actores y las decisiones que tuvieron lugar tanto en el contexto nacional como regional, en la medida en que se desarrollaba la crisis política dominicana de 1994 y cómo ésta fue impactada por la crisis simultánea en Haití. Se percibe al autor recomponiendo pieza a pieza el entramado político que puso en juego la democracia dominicana. En esa labor describe autores claves, descifra decisiones políticas y procura explicarlas a partir de informaciones que, en algunos casos, solo ahora comienza a conocerse. Un hecho de la mayor relevancia que muestra el autor es que poco tiempo antes de la celebración de las elecciones dominicanas el 16 de mayo de 1994, Estados Unidos había decidido, junto a la OEA, intensificar sus presiones al régimen militar haitiano que había accedido al poder tras el golpe de Estado del presidente Jean-Bertrand Aristide en septiembre de 1991. El autor pone de relieve que ese golpe de Estado se produjo menos de 4 meses después que la OEA adoptara, con el apoyo de todos los miembros de esa organización, la resolución 1080 que instituyó el concepto de defensa colectiva de la democracia. Como el tiempo pasaba sin resultados tangibles, Estados Unidos y la OEA decidieron, a principios de 1994, elevar la presión al gobierno militar haitiano, lo que hizo que esos esfuerzos coincidieran eventualmente con la crisis político-electoral de la República Dominicana. Esta obra explica la interrelación entre la crisis dominicana y la presión regional e internacional, en sentido general, sobre el gobierno militar haitiano, la cual involucró no solo a la OEA, sino que eventualmente incluyó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El autor muestra cómo se fue entretejiendo la política de la administración del presidente Bill Clinton respecto a los dos lados de la isla, en medio de una tensión al interior de su propio gobierno entre, por un lado, quienes estaban dispuestos a bajar la presión al presidente Balaguer
con tal de que éste cooperara con Estados Unidos en la implementación del embargo a Haití, y por el otro, quienes entendían que no era posible defender la democracia en Haití sin hacerlo igualmente en la República Dominicana. En el libro se aprecia cómo la primera posición fue adoptada por quienes desde el Departamento de Estado estaban a cargo de políticas más globales, como el secretario de Estado adjunto Strop Talbot, mientras que la segunda posición era auspiciada por los funcionarios encargados del hemisferio occidental, entre ellos el propio Skoll y su jefe inmediato, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Alexander Waxman. En el plano doméstico, el autor describe con minuciosidad cómo se fueron articulando las posiciones de los diferentes actores políticos en la búsqueda de una solución negociada a la crisis. Narra también el papel de los organismos internacionales de observación electoral como la OEA, la Fundación Electoral para Sistemas Electorales AIFES y el National Democratic Institute. Muestra también el papel de la Comisión de Verificación designada por la Junta Central Electoral y la posición de esta respecto de las conclusiones de dicha comisión. De manera notable, se muestra a un presidente Balaguer sometido al intercruce de presiones, pero a la vez ganando tiempo, tanto frente a los actores internos como a los internacionales, al punto que pudo sortear la crisis hasta días antes del plazo constitucional para el cambio de gobierno, lo que sirvió de motivo o excusa para descartar cualquier solución que implicara la celebración de nuevas elecciones, fueran generales o parciales, como quería el PRD y los funcionarios norteamericanos encargados de manejar la crisis dominicana. Esta obra muestra también, tal vez como un acto necesario de justicia, a un doctor José Francisco Peña Gómez, protagonista de primer orden en esta coyuntura, procediendo con mesura y responsabilidad, a pesar de que había sido objeto de una despiadada campaña electoral y de que se sentía afectado por las comprobadas dislocaciones de electores en decenas de mesas electorales. En lugar de provocar acciones de hecho con sus masas de seguidores, las cuales podían desencadenar en actos de violencia, el doctor Peña Gómez optó por la vía pacífica, usando la opinión pública nacional e internacional, al tiempo que se mostró dispuesto a hacer concesiones para mantener la estabilidad política y la democracia en el país. En el libro se pone de relieve también el rol progresivamente protagónico que jugó en esa coyuntura el grupo de nuevos líderes del Partido de la Liberación Dominicana tras la renuncia del profesor Juan Bosch de la presidencia de ese partido poco tiempo después de las elecciones. Sin la rigidez que caracterizaba la personalidad política de Bosch, este grupo pudo interactuar con gran flexibilidad con los diferentes actores políticos que gravitaban en esa coyuntura, al punto que el PLD jugó un papel crucial en la firma del acuerdo político y logró que se adoptaran sus principales propuestas en la reforma constitucional que se acordó implementar para solucionar la crisis política. Aunque la posición que por un buen tiempo auspiciaron las autoridades norteamericanas fue que se celebraran nuevas elecciones, el autor muestra que estas autoridades apoyaron la decisión de los principales actores políticos del país vía la reforma constitucional. Para ese momento, Balaguer ya estaba cooperando con Estados Unidos en la implementación del embargo, movimiento táctico de su parte para reducir la presión contra su gobierno, al tiempo que los líderes políticos dominicanos mostraron un pragmatismo que resultó muy conveniente para la solución de la crisis política. Aunque la reforma constitucional de 1994 no dejó a todos los sectores políticos plenamente satisfechos, por ejemplo, Peña Gómez y el PRD se quejaron de que el periodo de Balaguer se redujo a 2 años en lugar de 1 año y medio, como se había acordado, y que se estableció en el balotaje con un 50% en lugar de un 40%, en sentido general la solución a la que arribaron los actores políticos y que se plasmó en la reforma constitucional fue valorada positivamente tanto en el país como en el exterior. Esta solución evitó una profundización de la crisis política, a la vez que garantizó la gobernabilidad democrática e introdujo reformas institucionales que se han validado con el paso del tiempo.
Si bien los Estados Unidos y los organismos internacionales pusieron una gran presión sobre el gobierno dominicano en el contexto del embargo contra el régimen golpista haitiano, se puede decir que la solución política que se diseñó fue de marca netamente dominicana. En ninguna de las variadas fuentes que usó el autor para escribir esta obra sale a relucir ninguna información en el sentido de que la solución adoptada, reforma constitucional que permitiera la reducción del periodo de Balaguer y la prohibición de la reelección inmediata, entre otros cambios institucionales, fuera sugerida o diseñada por actores no dominicanos. Esto, sin duda, ayudó a legitimar la reforma constitucional de 1994, la cual, a su vez, contribuyó a darle un nuevo brío al proceso de consolidación democrática en la República Dominicana. Invito al público a leer esta obra, al tiempo que invito al autor que se anime a escribir sobre la coyuntura política de 1978, especialmente sobre el papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos, presidido por el demócrata Jimmy Carter, para que se respetara la voluntad popular y pudiese llevarse a cabo la transición democrática. Hago esta sugerencia porque él escribió sobre 1966, ha escrito ahora sobre 1994, la coyuntura en el medio, la de 1978, es la segunda coyuntura crucial en la vida política dominicana post-1965. Felicito al buen amigo Bernardo Vega por su labor tesonera como investigador histórico y su gran pasión por enriquecer cada vez más la bibliografía dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Flavio Darío Espinar por sus palabras. Saludamos al doctor Frank Moya Pons, miembro de número y pasado presidente de esta academia, que se integra a esta presentación del libro. Gracias. Vamos a conocer el autor de la obra Dolosas Elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití. Bernardo Vega, 1938, es autor de 78 libros, la mayoría sobre temas históricos, económicos y arqueológicos. Se graduó de Economía en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Fue presidente de la Academia Dominicana de la Historia, de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y encabezó las juntas de regentes del INTEC. Además, fue director del periódico El Caribe. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el sector público, después de 14 años vinculado a la institución, fue gobernador del Banco Central. También fue embajador ante la Casa Blanca y director del Museo del Hombre Dominicano. Es el principal ejecutivo de la Fundación Cultural Dominicana, una editora con más de 40 años de existencia. En el 2006 asistió a la Universidad de Columbia como académico invitado, donde trabajó en la elaboración de una obra que en el 2021 ganó el premio de la Asociación de Estudios del Caribe como el mejor libro de historia regional en ese año. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Bernardo Vega. Muy buenas noches, compañeros académicos, amigos, público en general. Por primera vez, primero Flavio Darío y otros se pusieron a averiguar cuántos libros yo había publicado. Yo nunca lo había sumado. Me dicen que suman 81. Bueno, don Emilio, no hay quien le alcance a usted. Usted llegó a más de 100 libros, así que no... es un objetivo que yo nunca lograré. Mire, este tema de las dolosas y dolorosas elecciones del 94 ya fue tratado por Juan Bolívar Díaz en el mismo 1996,
Pero allí en esa obra agregó, y lo cito, el expediente contentivo de la presión norteamericana para que se rectificase el fraude electoral es tan voluminoso que amerita por sí un libro histórico. Fin de la cita. Es lo que yo he tratado de complementar con esta obra. Yo logré que John Graham, a través de mi Fundación Cultural Dominicana, publicase sus memorias y allí por primera vez admitió que hubo fraude y que Balaguer tenía necesariamente que haberlo sabido. Pero Monseñor Agripino Núñez en privado me explicó que faltaba mucha información que Graham no había aportado y que valdría pena seguir investigando. Sobre todo la idea si hubo o no un quid pro quo entre quitar la presión sobre el tema electoral contra Balaguer a cambio de que éste trabajase a favor del embargo contra Haití. Y ese fue un tema que se hizo público en la época. El padre del actual presidente de la República, José Rafael Abinader, el economista, escribió un artículo titulado El quid pro quo. Y Leonel Fernández, en mayo de 1994, es decir, semana después de las elecciones, dijo, y lo cito, Balaguer tiene sus propios medios, sus propios trucos. Entiende la necesidad de negociar el asunto haitiano para que le dejen solo en el asunto electoral. Puede ganarle a Clinton, puede ganarle a cualquiera, puede llegar a un acuerdo con él, pero siempre se burla de todos. Eso fue en mayo. En agosto, Leonel Fernández y otros del PLD, en un momento que ya Juan Bosch se había retirado de la política por razones de salud, pues negoció con el presidente Balaguer la no reelección y una segunda vuelta de un 50%, lo que se había negociado en la Fundación Siglo XXI había sido un 45%, pero como Peña Gómez había sacado un 45% en mayo del 94, lo subieron a un 50% para que no pueda irse en primera vuelta, como efectivamente en el 96 sacó un 45%, tuvo que haber segunda vuelta y allí los reformistas apoyaron al PLD. No estoy satisfecho con esta obra en el sentido de que faltan documentos. Los archivos norteamericanos para el año en cuestión no están disponibles todavía. No hay nada de esto en nuestra Cancillería, como lo atestigua una carta que recibí de la Cancillería. El Archivo General de la Nación tampoco tiene mucha información. Entonces, por eso yo le puse un subtítulo ensayo histórico, por no estar satisfecho de que es una obra que llena todos los requisitos académicos para decir la última palabra sobre esto, pero tampoco por mi edad podía esperar que los americanos desclasificasen sus archivos por razones obvias. Tampoco acudí a la Junta Central Electoral, porque hubiera tenido que hacer una auditoría forense prácticamente para ver qué fue lo que ocurrió allí. Es un tema para otros. Michael Skoll, el funcionario del Departamento de Estado, me envió de sus archivos en su casa algunos reportes. Lo hizo antes de que Trump evidenciara que se había llevado papeles para Mar-a-Lago. Y como eso era complicado políticamente, pero en este caso no creo que hay nada que afecte la seguridad nacional de los Estados Unidos en lo que hizo Skoll, así, pero no lo mencionamos mucho para no mortificarlo. También fue de gran utilidad para mí, dada la ausencia de archivos dominicanos, el aporte de José del Carmen Ariza, que era embajador en Washington, se portó muy profesionalmente allí
enviándome todos sus reportes a Balaguer y todo lo que él había hablado con congresistas y funcionarios del gobierno. Esas dos cosas me ayudaron mucho a llenar el vacío. También tuve que acudir a textos ya publicados sobre el tema y a entrevistas. Entre los reformistas están los textos de Romero Confesor, entrevisté a Juan José Artiaga, entrevisté a Kiko Tabar, que no es reformista, pero era director de aduanas y veía diariamente a Balaguer, y a Roberto Martínez, del PRD. Hay trabajos de Emanuel Esquea, de Frank Moya Pons, que publicó Para que no se olvide. Entonces mis libros, en cierto sentido, es para que no se olvide lo que ocurrió en ese año. Peña Gómez también publicó sobre eso. Milton Rey Guevara también publicó sobre eso. Y en el PLD entrevisté a Euclides Gutiérrez Félix, Temístocle Montaz, Lidio Cadet. Y entre los extranjeros a Michael Skoll, a Harriet Babbitt, que era embajadora norteamericana en la OEA, a Marilyn Sack, que era directora de la AID, y a Alex Watson. De la sociedad civil hay aportes de Berger Chupanis, Miguel Seara Hatton, Manuel Coco, José del Castillo, Ramón Flores, Eduardo García Michel, porque poca gente se había dado cuenta que con fondos de la AID, ya desde el año previo a las elecciones, la Fundación Siglo XXI, y aquí está Isidoro Santana, me alegro mucho, había hecho un trabajo de buscar un consenso entre los principales partidos del gobierno, los principales partidos de oposición y el gobierno, para una reforma tributaria, una reforma, se me fue la vena economista, una reforma política que abarcase la prohibición de la reelección continua y una segunda vuelta, entre muchas otras. Y eso fue lo que recogió el PLD en su propuesta a Balaguer en agosto del 94. La esencia de esa reforma, que Balaguer no la había aprobado porque no quería que se prohibiese la reelección, pero ya en estas circunstancias sí lo hizo. Se me ocurre que tal vez pudieran celebrarse 2 seminarios o reuniones o tertulias sobre lo que ocurrió en el 94. No en la Academia de Historia, porque son sucesos muy recientes y es un tema muy político, tal vez en la Biblioteca Nacional, pero veo que de los actores políticos que todavía están vivos y que yo acabo de citar, excepto Kiko Tabar, nadie está presente. Rehúsan o rehuyen tratar este tema, aunque realmente el PRD y el Partido Reformista, aunque existen en papel, no tienen la importancia de antes. Entonces, no sé por qué no quisieran participar en una discusión sobre esto. Ojalá que, y si no quieren los políticos, por lo menos los que trabajaron en eso en la sociedad civil, como Isidoro Santana y los otros que mencioné, quisieran participar en esa discusión. Como siempre, hay que dar las gracias a mucha gente por su ayuda en esta obra. Mi esposa Soledad Álvarez contribuyó en las correcciones de estilo. No es todos los días que uno recibe esa colaboración de forma gratuita de parte de un Premio Nacional de Literatura. Yo soy un simple príncipe consorte ahora. También agradezco a Eunice Lara, que está aquí presente, a Irina Miolán también, a la Academia Mexicana de la Historia, que por otra vez me ha publicado un libro, creo que son 6 o 8 libros míos que ya ha publicado, a Flavio Darío Espinal por sus comentarios de hoy,
y sobre todo a ustedes por venir en una noche pluviosa y de mucho tráfico a oír estos comentarios de hoy. El libro está disponible a la venta, tengo entendido, y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Bernardo Vega por sus palabras y valioso aporte a la historiografía dominicana con esta obra. Con sus palabras concluimos esta puesta en circulación de la obra Las dolorosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití del historiador y miembro de Número, licenciado Bernardo Vega. De nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes que nos han acompañado en esta noche, como siempre al equipo humano de esta Academia Dominicana de la Historia, por hacer posible la realización de esta puesta en circulación. El libro, como dijo el licenciado Bernardo Vega, está a la venta a la entrada de esta sala de conferencias, así que les invitamos a un brindis para compartir la ocasión. Muchísimas gracias, tengan todos y todas feliz resto de la noche.